Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Between Just 4 de 4 basados en el libro. Pruitt hizo un gesto con la cabeza y se dirigió a la puerta. Al encontrarse con el vicepresidente, quien caminaba en dirección opuesta, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo: «Cuida a tu chico, lo haré», dijo Pigwin. Sin darse cuenta de que el ruido a su alrededor ya se había calmado, Tim seguía parado frente al casillero con los ojos cerrados. Respiró hondo para calmarse, pero los recuerdos de su pasado aún lo seguían como siempre. Aquellas imágenes permanecían vividas en su cabeza a pesar de que habían pasado tantos años. Nunca se desvanecían, se repetían una y otra vez cada vez que tenía una competencia. Tina apretó los puños con fuerza mientras su cuerpo se empapaba de sudor y sentía un frío que lo congelaba de pies a cabeza, como aquella vez que se hundió lentamente hasta el fondo de la piscina, exhausto, luchando con el escozor en la garganta por el agua que asfixiaba sus pulmones. «Está bien», dijo Tim para sí mismo. Tim. Un ligero toque en el hombro hizo que Tim se sobresaltara. Levantó rápidamente su rostro sudoroso y miró al chico de cabello dorado con una expresión de pánico. Tenía miedo. Tenía miedo de ser descalificado de la competencia por su cuerpo porque no estaba listo. Win no dijo ni preguntó nada. Suspiró y miró al chico travieso frente a él con una sonrisa. «¿Estás listo? ¿Estás sudando?» Win le acarició la cabeza y dejó escapar una risa juguetona. Tim cerró los ojos y apartó la mano que frotaba su cabeza una y otra vez. «Estoy listo, solo un poco nervioso. Oye, ya deja mi cabeza». Al ver la cara molesta de Tim, Win sonrió ampliamente. «Ven, haré un hechizo para deshacerme de tu nerviosismo». Tim aún no tenía idea de cuál sería el hechizo, cuando unos brazos fuertes de repente envolvieron su cuerpo en un fuerte abrazo. Will lo atrajo a su pecho. Las caricias cálidas y los latidos de su corazón resultaron efectivos porque calmaban su nerviosismo. «Todo estará bien. Te estaré esperando justo aquí. Buena suerte. Todo estará bien». Quinn dijo esto último mientras le daba un ligero beso en la frente antes de alejarse, dejando a Tim congelado por aquel agradable hechizo. «Cielos, Gia». Tim se sentía como un tonto. Miró a la derecha y a la izquierda mientras se frotaba la frente repetidamente. «Gia, maldito seas. Incluso estando en la universidad sigues siendo descuidado. ¿No es eso? Fuera o dentro de la universidad, él no puede hacerme eso». Tim intentó corregir sus propias palabras como si temiera que alguien escuchara su conversación con él mismo. El joven sacó una toalla y se la colgó del hombro, y luego cerró la puerta del casillero con una mirada molesta. Afortunadamente nadie lo vio, de lo contrario se convertiría en un chisme. Tim miró sus propias manos y notó que milagrosamente habían dejado de temblar. Su corazón inquieto se había calmado si el síntoma anterior fuera solo una mentira. El joven sacudió la cabeza como si le costara aceptar que el beso y el abrazo de Win calmaba su mente. «Esta vez me quedo con que es verdad, solo por él». Una sonrisa inevitable se dibujó en sus labios. «Te estaré esperando justo aquí». Porque tenía a Gia esperándolo. Ya no sentía miedo. Tim trató de contener sus sonrisas a tal punto que sus labios temblaron. Se golpeó las mejillas para recuperar la conciencia. No muy lejos de allí, justo un momento antes, alguien estaba siendo arrastrado mientras seguía boquiabierto por lo que había visto mientras espiaba sin que nadie lo supiera. «Haz silencio, por favor». B susurró al oído de su amigo con una voz feroz, pero A parecía estar en shock mientras señalaba a su amigo que había sido besado por el vicepresidente.